que no es de la previa del partido entre Boca e Independiente. No. Es bien sabido que la política en el fútbol argentino tiene gran relevancia, puesto que para este país, este deporte, es lo más representativo en todo aspecto posible, desde la pasión hasta las formas de pensar. No solo los partidos políticos tratan de interceder de manera directa sobre los clubes de fútbol, de la deuda que tiene Independiente, sino también, las gestiones pueden ser partidarias de ciertas ideas, o jugar para un lugar específico del espectro político solo por la idea de derribar al rival común. Tevez se formó en las categorías juveniles de Boca Juniors, para más tarde debutar profesionalmente en 2001 bajo las órdenes de Carlos Bianchi, y en la era Mauricio Macri de presidente, en un partido contra Talleres de Córdoba por la primera división. Durante su primera etapa jugando para el Xeneize, Tevez se consagró campeón del Torneo Apertura 2003, de la Copa Libertadores 2003, y de la Copa Intercontinental 2003 como una pieza clave. Es por esto, que la vuelta del jugador del pueblo al club Xeneize en el año 2015 no iba a pasar desapercibida. En ese año Daniel Angelici se encontraba a cargo de la institución, cumpliendo el sueño de los hinchas, logrando lo que parecía en ese momento una proeza imposible, pues, el Apache, era en ese momento una estrella mundial. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué relación tuvo el espectro político en ese fichaje? ¿Qué negocio tuvo que ocurrir para su llegada? Pero lo más importante, ¿cómo esto poco a poco manchó a quien podría transformarse en uno de los máximos ídolos de la institución? El debut sería por la fecha 17, contra Quilmes, en la Bombonera. Con un equipo a cargo de El Vasco Arruabarrena, Carlos Tevez lograba hacer un partido correcto, pero sobre todo, mostraba que tenía jerarquía de sobra para este torneo. Tras esto, y con un rendimiento bueno, pero no suficiente para lo que se esperaba, Boca, de la manos del Apache, encaminaba algunas victorias, pero también algo de irregularidad. Ya en la fecha 24, River caería en el Monumental en el Superclásico, dejando el camino allanado para el título de Boca, y empezando a suturar dolores del pasado. Pero todo esto empezaría a cambiar. Y aquí aparece el puntero del campeonato. Viene de ganar la River. Quiere ser campeón con Tevez como titular. Aquí está Boca Juniors en el campo de juego. Partido siempre chivo contra el bicho, y más de la mano de Gorosito. Aún así, Carlos Tevez lograba hacer un partidazo, 2 goles, uno de crack, mostraba jerarquía y la máquina parecía encendida, hasta que, empezando a correr el minuto 30 del segundo tiempo, Tevez iría a trabar de manera desmedida, contra el jugador Ezequiel Am, generando una imagen que quedara para la historia. El 10, hasta ese momento era indiscutidamente llamado el jugador del pueblo, ampliamente querido, incluso por los no hinchas de Boca. El nacido en Fuerte Apache también era reconocido por su humildad, y en general, es hasta un ejemplo de superación en un país con tanta pobreza. Pero ese día, todo esto empezó a cambiar, y si bien al día siguiente el jugador fue a acompañarlo al hospital, parecía que nada era suficiente. Por primera vez en su carrera se lo empezó a tachar de mala leche. Entiende que no hubo mala voluntad, esto hay que dejarlo absolutamente en claro. Evento que parecería repetirse para la opinión pública, en el Boca vs Newell's del siguiente año, donde el 10 chocaría al arquero Unzaín, lesionándolo gravemente, para unos un evento desafortunado, para otros, una condena más. Boca sale campeón de ese torneo y tras un año siguiente de buenos rendimientos y con la llegada de los hermanos Eschelotto, el hincha de Boca que siempre mantuvo su amor por el Apache, tendría un golpe duro a su confianza. Un año y medio después de su llegada, tras varios rumores, incluso algunos del retiro, Carlos Tevez se iría a jugar por una cifra multimillonaria al club chino Shanghái Shenhua, para convertirse en el jugador mejor pago del mundo, superando a estrellas en su mejor nivel como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Todo esto solo generaría que el aura del, para ese entonces, humilde Carlos Tevez, se viera manchada. Tras su ida, en un paso sin brillar por China, un año después regresa a Boca,
El objetivo, la Libertadores del 2018. Boca venía de no jugar la anterior edición de la copa más prestigiosa a nivel continental y parecía esta ser la carta final del angelicismo para mantenerse en el poder. Tevez esta edición iniciaría con mucha menos importancia dentro del plantel, relegado por Cardona y Mauro Zarate más adelante, incluso por un número 9 como Darío Benedetto, ya que para el técnico de ese momento, el Apache era uno más en la posición de centro delantero. Uno como entrenador sabe que tiene que tomar decisiones y tiene que hacer lo mejor para el equipo. Así lo entiendo yo y así lo entienden los jugadores y el plantel que tengo dentro de ellos está Carlos. Y lo entiende. El problema creo que no es ni Carlos ni yo. Son ustedes. Pero para no chocar con nadie, para no entrar en conflicto, creo que me comí muchísimas cosas que si estaba en otro club no me las comería, ¿no? Entonces, por el bien del club, solo me callaba, solo estaba tranquilo y sumaba para el grupo, para mis compañeros. Cuando el Mellizo elige a mediados del año pasado traer a Mauro Zarate, que juega casi de lo mismo que vos, ¿vos sabías que era para relegarte? Sí, sabía. ¿Vos tenías claro que su llegada indirectamente era para sacarte a vos? Sí, sabía que era para sacarme a mí. No, nada. Con Guillermo, como dije, me equivoqué yo. ¿Ah, sí? Sí, Guillermo no tuvo la culpa. Después, obvio que era mi pensamiento después de volver un año que me fui a China, yo sabía que iba a volver. Pero tenía que haber hablado con él directamente. Pasó una situación casi límite, que fue el último partido en la Bombonera mío, que bajó mi hija y mi mujer al vestuario pidiéndome de que no nos vayamos. Yo con esa llorando voy y le digo a Guillermo que cuente conmigo para el año siguiente. Cuando llego a casa sentía lo contrario, sentía que me tenía que ir porque no iba a aguantar. Entonces después quedó eso pendiente, yo me fui de vacaciones y no pude hablar con él y él se entera por la prensa que me voy. Una copa difícil, Boca clasifica segundo y avanza con dificultades, Zarate brilla, Benedetto también lo hace, y Tevez, con muchas dudas sobre cuál sería su posición, no aparece dentro de los 11 iniciales. En febrero de 2018, Tavas fue epicentro de la agenda política cuando apoyó públicamente al presidente Macri, con quien mantiene una amistad pública. Entonces, el jugador dijo no entender el nivel de agresividad de la gente hacia el mandatario. En el fútbol, es el fútbol, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde, a veces un árbitro se equivoca por un lado, otro para el otro, pero bueno, la gente se trata de comunicar así, ¿no? De esa manera y de, no sé si bronca o por lo que pasa en la calle. Es increíble de que lleguemos a estar jugando en un partido de fútbol y que den al presidente de la nación. El gobierno le ha pedido a los canales que transmiten los partidos de fútbol que cuando llega el momento del cántico fatal bajen el volumen del ambiente. En el peor momento de Mauricio Macri, el crack de Boca confirmaría directa o indirectamente todo vínculo con el mandatario de aquel entonces, y presidente en un pasado de Boca, además de generar sospechas en relación a estos negocios y su fichaje con el club. Boca llega a la final y para no ahondar mucho en puntos específicos sobre este partido, simplemente agregar que el Apache sería uno de los que hablaría sobre este encuentro, tal vez uno de los más marcados, pero además, que no tendría casi minutos en las finales. Y a decir verdad, hasta ese momento, el Apache era visto como un jugador de partidos importantes, el hincha los buscaba en estos momentos, pero también esta final golpearía este bastión de su figura como jugador. Derrota dura, muchas salidas del club, incluyendo al técnico, por lo que llegaría al club Gustavo Alfaro, con la promesa de tenerlo como capitán e insignia del equipo, promesa que duraría más bien poco. Un equipo que jugaba muy defensivo, y una Copa Libertadores que volvería a cruzar a Boca y River en semis, otra derrota que lo tenía a Tevez, cada vez con menos ganas. Por eso el 2020 sería un año interesante, ya que llegaba Juan Román Riquelme, que tras una campaña como oposición al angelicismo,
lograba ganarle las elecciones al candidato de Macri. Ya a ese punto la relación entre el 10 de ese momento en Boca y el 10 más histórico de la institución parecían quebradas. Tuve la suerte de ganar 3. Algunos ganan una y son dueños de los clubes. Claro que este es el peor año de los últimos 20, pero sin duda, y no tiene por qué molestarle a nadie. Yo creo que una de las cuestiones que se le critica ahora a Riquelme es que siempre ahora sale a hablar, o cuando pierde Boca y gana River. Teniendo una manera distinta de ver la gestión en el club y ahora con otro gobierno al poder, Carlos Tevez parecía siempre quedar en el ojo de la tormenta, ya sea de un lado o del otro. Tevez altamente criticado ahora por un negocio entre él y Macri. Los documentos revelan que Tevez, quien mantiene una amistad pública con el presidente, contaba con el 10% de las acciones de Sidel S.A., una de las empresas creadas para realizar el negocio. El resto de las acciones estaban a nombre de la principal compañía de la familia presidencial, Sideco, 15%, de Helios Partners, un fondo de inversión manejado por viejos socios de Macri, con 9%, y la Sociedad USIR Argentina S.A., 66%, de la que se conoce poco y nada. Y es que ahora, con un gobierno peronista al poder, las investigaciones sobre los negocios del exmandatario aumentarían considerablemente. Por ende, el jugador empezó a estar cada vez más relacionado ante la vista pública con el macrismo. Malos rendimientos, un jugador poco tenido en cuenta y la idea de que había partidos en los que no aparecían, fomentaban las críticas hacia el jugador que además, ya pensaba en el retiro. Y es que también la prensa jugaría un papel clave. Carlos Tevez ya estaba parado claramente en la vereda opuesta a Juan Román, el canal de Mickey ya en ese entonces, y TYC, intentarían fomentar problemas internos entre el jugador, que ya no era tan del pueblo, y el ahora dirigente, Riquelme. Este último periodo no fue totalmente malo, ya que, el Apache logró consagrar un título en la última fecha, de un campeonato peleado mano a mano con River, siendo el mismo, figura importantísima de este momento. Pero y como es bien sabido, Boca es Boca, y lo que un día es fiesta y felicidad, al momento es olvidado y transformado en problemas. Es por eso que luego idas y vueltas, rumores de su retiro, permanente búsqueda de conflicto entre él y la actual dirigencia de Boca, un flojo partido contra Racing y en un nivel más bajo de lo que se esperaba, Carlos Tevez decide anunciar su retiro del fútbol profesional, el 4 de junio del 2021, y declarando que el fallecimiento de su padre adoptivo lo había afectado mucho. Tiempo después de su retiro, Carlito se alejó del mundo Boca. En algún momento hubo una imagen que parecía de reconciliación con Román, pero está claro que caminan por separado. El Apache decidió dedicarse más de lleno como director técnico, y pese a no tener los mejores rendimientos, aún así la famosa corporación pareciera estar de su lado. Hoy por hoy Tevez suele hacer apariciones en Star Plus, a mi humilde opinión despegando un tanto su figura de lo popular. Quién sabe, tal vez en un futuro podremos volver a ver al jugador del pueblo, en la Boca, pero hoy por hoy, pareciera estar distante desde su motivación. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete, eso me ayuda bastante a continuar con este tipo de contenido. Sin más pérdida de tiempo, les deseo una buena semana.